Si estás con nosotros por primera vez, nos alegramos de que estás aquí. Presentamos nuestros mensajes en serie, enfocándonos en un solo tema durante varias semanas. Esta es la tercera semana de nuestra nueva serie, que nos va a llevar a través de la Navidad y alrededor de todos sus milagros. Milagro es una palabra latina que significa simplemente señal maravillosa. Y en un sentido amplio, cualquier cosa podría interpretarse como una cosa milagrosa, cuando es algo inesperado que también parece algo maravilloso, cuando se siente maravilloso. Pero más allá de los sentimientos, existen los hechos. ¿Serán verdaderos los milagros? La Biblia nos dice que sí lo son. Dios creó el universo, diseñó este mundo y configuró las leyes de la naturaleza. Él nos ama y por eso creó orden en el caos. Dios sostiene esta creación y apoya este orden, excepto de vez en cuando toma las leyes de la naturaleza y las voltea. Él simplemente las sacude y hace las cosas de manera diferente. Y lo hace para que nos ayuden, o para llamar nuestra atención, o para movernos a una fe más profunda y el compromiso, o simplemente para ayudarnos a entender más acerca de su plan. Eso es lo que ocurrió en la Navidad. La primera Navidad fue un milagro. En realidad fue una serie de milagros. Muchos de ellos. Muchas de las personas que conocemos en la historia de la Navidad están todos esperando milagros y Dios los sigue enviando. Por otro lado, hay otras personas que vamos a encontrar en el curso de esta historia. Las personas que fallan de ver los milagros que los demás ven. ¿Por qué? Bueno, sus vidas están dominadas por la duda y simplemente no pueden ver los milagros que están allí para ser vistos. Los milagros que otros ven con claridad. Durante esta temporada te invitamos a hacer dos cosas. Una cosa por ti mismo y una cosa para otra persona. Para otra persona, consideren a alguien que debería escuchar este mensaje o cualquier parte de esta serie. Hay varias maneras fáciles de hacer esto. Invitarlos a nuestro grupo pequeño. Invitarlos a escuchar esta serie en ascensionchurch.tv, grupos pequeños. O invitarlos a la víspera de Navidad, la Santa Misa de Nochebuena. Para ustedes les pedí que comenzaran a pensar en un milagro que puedan esperar en esta Navidad. Tomen una tarjeta y anoten el milagro o milagros que están esperando esta Navidad. Luego, devuélvanlas la próxima semana y nuestro grupo pequeño orará por ellos desde ahora hasta la Navidad. En cada milagro hay un problema o algún obstáculo que hay que superar. De hecho, el problema o la dificultad nos ayudan a darnos cuenta que necesitamos un milagro, que necesitamos a Dios para intervenir de alguna manera. Si no hubiera obstáculos, si fuera todo fácil, entonces no sería necesario un milagro. Los problemas y las situaciones crean un terreno fértil para los milagros. En cada milagro que vemos en la Biblia, Dios hace algo. Dios actúa, pero no actúa solo. Él actúa después de que los seres humanos hacen algo. Si queremos ver un milagro en nuestra vida, si queremos ver que las cosas maravillosas sucedan, tenemos un papel que desempeñar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos un milagro de Navidad? Para indagar esto, vamos a mirar el pasaje del tercer capítulo de Lucas. El pasaje comienza. En el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, estando Herodes al frente de Galilea, su hermano Felipe al frente de Iturea, y de la región traconítida, y Lisanías al frente de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, Dios habló a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto, de Lucas capítulo 3, versículos 1 al 2. Esta lista es de poco interés para nosotros porque no sabemos quiénes eran esas personas. Pero hay un punto que quiero enfatizar. Algunas personas piensan que los relatos evangélicos son fantasía. El hombre que escribió esto no pensaba eso. Lucas era un médico, un hombre educado y un hombre práctico.
Sin embargo, nos dice algunas cosas fantásticas en su evangelio. Nos habla de los ángeles en Navidad, la alimentación de las 5,000 personas, Jesús levantado a los muertos, pero a lo largo de su evangelio coloca estas cosas fantásticas en el contexto de datos históricos que se pueden verificar independientemente. Mientras que Star Wars comienza hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, y los cuentos de hadas comienzan había una vez. Lucas comienza cuando Tiberio era el rey y Poncio Pilato gobernador. En otras palabras, esto realmente sucedió. Dice que Juan de Zacarías, que conocemos como Juan el Bautista, recibió la palabra de Dios. Eso significa que Juan iba a hablar en nombre de Dios. Él era su profeta o portavoz. Lucas nos dice, y él fue recorriendo toda la región del Jordán, predicando un bautismo de conversión para recibir el perdón de los pecados. Lucas capítulo 3, versículo 3. Hacia el final del período del Antiguo Testamento, la práctica de la inmersión en señal de dolor por el pecado se ve a veces. Y Juan parece haber tomado esa idea y la amplifica como algo todo el mundo debería hacer. El arrepentimiento comienza con el dolor y la tristeza por el pecado o el fracaso. Esas no son necesariamente las emociones positivas en el principio, pero la Biblia nos dice una y otra vez que el dolor puede ser el comienzo de un cambio de vida. No se siente bien al principio, pero el dolor por nuestro pecado puede llevar a un cambio de vida. Eso es a menudo el caso. ¿Has tenido esa experiencia antes? Hay algunas cosas que han cambiado, pero primero había que experimentar dolor. Tú tal vez solo comienzas a hacer ejercicio porque no te gusta la forma en que te sientes. Solo comienzas a estudiar y trabajar en la escuela porque estás mal y estás desilusionado con tus calificaciones. Tú solo recogiste y pusiste y ordenaste tu casa porque ya estabas harta de vivir en caos. La mayoría de nosotros no cambiamos hasta que experimentamos algún tipo de dolor por algo que queremos cambiar. Sea cual sea el milagro que buscas en esta Navidad, es probable que haya un poco de dolor en tu corazón por cómo actualmente son las cosas. El dolor nos lleva a desear el cambio. El arrepentimiento es un tipo específico de dolor. Es una pena de la forma en que hemos añadido al problema. El arrepentimiento nos lleva a la responsabilidad, al decir, lo siento, he sido parte de este problema de alguna manera y quiero tomar responsabilidad por el problema, aunque de una manera pequeña. Tal vez el milagro por el que estás orando se trata de tu matrimonio. El arrepentimiento comienza diciendo, yo acepto el hecho de que he causado problemas en este matrimonio y estoy tomando responsabilidad por mis defectos. Quizás estés triste de que dos miembros de la familia no se llevan bien. El arrepentimiento es reconocer que tal vez tú has alimentado involuntariamente este conflicto, que tal vez tú has recibido cierta satisfacción por estar en el centro de esta situación. Si tienes algunos problemas de salud, a lo mejor es reconocer que no siempre te has cuidado a ti mismo. Si un miembro de la familia tiene malos hábitos, como beber demasiado, tal vez el arrepentimiento podría ser como un reconocimiento de que tú lo has permitido. El arrepentimiento es un reconocimiento de que somos parte del problema, sintiendo la tristeza en ello y deseando cambiar. Esto es lo que la Biblia enseña acerca de este tipo de dolor. Dice, si al atardecer comienza el llanto, al amanecer emerge la alegría, del Salmo 30. En otras palabras, este tipo de dolor es temporal. No vamos a permanecer en ese dolor por siempre y tampoco no vamos a ahogar en un mar de autocompasión o hablar de lo mal que estamos. Pero tenemos que experimentarlo. Este tipo de dolor con el tiempo dará paso a la alegría. Si permitimos sentirlo y no huimos de él, la alegría estará al otro lado y cosas buenas vendrán de él. Los milagros y las maravillas vendrán de él.
Así que sintamos el dolor de una manera que pueda contribuir a solucionar el problema. Reconozcamos ese dolor. Entonces Juan comparte qué más tenemos que hacer. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. De Lucas capítulo 3, versículo 4, Isaías 40. Aquí Juan cita las escrituras, en concreto el profeta Isaías. Juan dice a preparar el camino para que Dios actúe, hacer algo para prepararse para que Dios haga algo. Y Juan comunica esta instrucción con un poco de sentido de urgencia, de que el momento es ahora. Si quieres un milagro, si quieres ver algunas cosas maravillosas en esta Navidad, deshazte de los obstáculos que impiden que Dios intervenga en tu vida. ¿Qué impide que Dios intervenga? La deshonestidad y el engaño, la injusticia, la intolerancia, la ingratitud, la amargura, la ira, la envidia o el orgullo, el chisme, la mentira, la lujuria, la pereza, básicamente cualquier cosa que deshonra a Dios en mi vida. Preparando el camino para un milagro significa tomar acción y la eliminación de esas cosas que se interponen en el camino. No se puede esperar que Dios actúe y haga algo maravilloso en tus finanzas si todavía estás cavando un agujero más profundo en la deuda. No se puede esperar que Dios obre un milagro en tu familia si chismeas sobre los demás miembros de la familia. No se puede esperar que Dios sane tu matrimonio si sigues poniendo abajo a tu marido delante de los demás. No se puede esperar que Dios traiga a una mujer maravillosa a tu vida si sigues gastando todo tu tiempo libre mirando cosas estúpidas en la internet. Pero para que en cualquier área en esta Navidad se dé un milagro, es necesario preparar el camino para que Dios actúe mediante la eliminación del pecado en tu vida. No tienes que quitar todo solo por tu cuenta. De todas maneras, no puedes hacerlo solo. No se puede hacer todo, especialmente si estás hablando de una gran cosa, pero se puede hacer algo. Juan dice de seguir adelante y preparad el camino, de Lucas 3, versículo 4. Uno hace lo que puede y luego ve lo que sucede. Todo valle será rellenado y todo monte y colina será batida, y lo torcido será enderezado, y los caminos ásperos serán allanados. De Lucas 3, versículos 5 al 6. Eso no es lo que hacemos nosotros, eso es lo que Dios hace. Dios creará una supercarretera, un milagro. Tal vez el milagro que necesites es como un valle que es necesario rellenar. Tal vez el problema que estás pasando es como una montaña infranqueable. Tal vez es un laberinto torcido, trenzado, por el cual nunca encontrarás el camino. Un lugar difícil que no puedes aguantar más. Uno hace lo que puede hacer y deja que Dios haga lo que solo Dios puede hacer. Preparar el camino para que Dios obre el milagro que necesita. Aquí está la promesa de Juan. Entonces toda carne verá la salvación de Dios. De Lucas 3, versículo 6. Se está guardando la salvación. La salvación es cuando te das cuenta de que no puedes hacer esto por tu cuenta. La salvación significa que estás en una gran cantidad de dolor y alguien más grande y más fuerte viene y te rescata. ¿Para quién está esta promesa? Para toda carne, para todo el mundo, cada persona. ¿Eso significa para ti que has ido a la iglesia toda tu vida o por primera vez estás yendo a la iglesia? Si eres heterosexual o gay, si eres hombre o mujer, si eres republicano o demócrata, fanático de los Ravens o Steelers, quien quiera que seas, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Quiere hacer una cosa maravillosa esta Navidad. Así que, ¿por qué no hacer tu parte? Prepara tu parte esta próxima semana, con un cierto sentido de urgencia. No esperes. Prepara el camino para Dios y verás su mano sobre tu vida. Entonces, ¿cómo se prepara el camino para Dios? Toma el siguiente paso que sabes que tienes que tomar. A la luz del milagro, desea que esta Navidad se quite el pecado y los obstáculos que impiden que Dios se mueva en tu vida. El paso que vas a dar depende de lo que eres. Por ejemplo, puede ser la manera como hablamos o algo concreto que nos venga a la mente en este momento. ¿Sabes que hay algo que se puede eliminar de tus hábitos o tu comportamiento para preparar el camino,
para que Dios se mueva. Tú puedes saber que hay algo en tu vida que hace que sea difícil para que vayas a Dios y le pidas ayuda. El obstáculo no tiene que ser grande, podría ser muy pequeño. Incluso puede de alguna manera ser simbólico. Si sigues leyendo en el capítulo, la gente pregunta a Juan lo que deben hacer para preparar el camino. Y Juan les manda a hacer cosas muy prácticas. Le dijo a la gente rica, dar a los pobres. Le dijo a los recaudadores de impuestos, dejar de engañar a la gente. Le dijo a los soldados, defender a los indefensos. Preparad el camino. Tal vez necesitas hacer una llamada telefónica y pedir disculpas. Tal vez necesitas tomar una ruta diferente a tu escritorio mañana para no coquetear con esa persona en tu oficina. Tal vez has sido demasiado crítico con tu cónyuge o tus padres y tu arrepentimiento significa que tienes que decirles algo amable. Si hay algo que te vino a la mente mientras yo estaba hablando, ese es el siguiente paso. ¿Quieres ver un milagro en esta Navidad? Preparad el camino. Preparad el camino para un milagro.